Estudiantes, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Tengan un cordial saludo a todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Me alegra mucho que esos buenos días son recibidos. Buenos días a los demás jóvenes. El grupo de compañeros, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Esa es la voluntad, esa es la actitud, ¿cierto? Buenos días. Sigue a hablar con sentido de pertenencia, jóvenes. Espero que estén bien, jóvenes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familiares. ¿Sí? Jóvenes, antes de iniciar con nuestra temática, vamos a poner en disposición de Dios. ¿Sí? Le invito a que usted haga una oración allí o repita conmigo esta oración. ¿Sí? Haga una oración de fe. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por un nuevo día. Señor Jesús, te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú habites en nosotros. Proteja a nuestros familiares, protéjanos siempre de todo mal. Llévanos por buenos caminos, Padre Santo. A esta hora te pedimos que nos des entendimiento, inteligencia para hacer una clase productiva, Padre Santo. Bendice a estos alumnos y toca sus corazones, Padre Santo. Llénanos de inteligencia, de fe y sobre todo de mucho amor y perdón, Padre Santo. Bendice cada uno de ellos y sus familiares, Padre Santo. Oh Padre Santo, clamamos a ti porque tú eres poderoso. Protégenos y guíanos y líbranos de todo mal. En tu nombre hacemos tu oración, Señor Jesús. Amén y amén. Estudiantes, el tema que vamos a tratar este día va a ser la Primera Guerra Mundial. Fase del conflicto y fin de la guerra, ¿cierto? Vamos a ver esa parte, cómo el mundo entra en un constante cambio. Ojo, con esta Primera Guerra Mundial se hace una transformación, ¿sí? Una transformación en la sociedad. Cierta sociedad va a disminuir, ciertos países se van a ver afectados por la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que si puede dejar entrar a Daniel Bustamante. Ya no, Se está uniendo. ya entré ya. Entraste. Gracias. Bueno, vamos a ver en contraste que va a pasar en el mundo. De 1914, jóvenes, 1914, 2021, aún tenemos la secuela de la Primera Guerra Mundial. Tenemos esa secuela que ha llegado hasta nuestro tiempo, 2021. ¿En qué sentido, jóvenes? En el sentido que cualquier momento se puede formar una tercera guerra mundial, una guerra bélica, pero con alto grado de índice armamentístico revolucionado. No va a ser las armas que se tenían en 1914. Hoy en día son armas nucleares, armas bélicas, armas químicas, ¿cierto? La población tiene ese miedo que se forme esa tercera guerra mundial. Tenemos ese índice, ¿cierto? Antes de iniciar con nuestra temática, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Considera que en el tiempo moderno se podría generar una guerra mundial? ¿Usted qué opina? ¿Me puede repetir? ¿Consideras que en el tiempo moderno se podría generar una guerra mundial? Dado el caso, pongamos el tema del coronavirus. Bueno, gracias a Dios, como muchos países no tienen suficiente, pero cada quien como está consiguiendo su vacuna para los ciudadanos, pero el caso en el que llegará como, ¿cómo se dice? Escasearse, sí se podría crear una guerra. Muy bien, Mariana. ¿Quién más otro aporte? Yo. Profe, yo. ¿Sí? Bueno, ahora actualmente hay demasiadas diferencias y la gente no está de acuerdo en muchos aspectos de la vida, digamos. Y con el COVID se han aumentado los casos de discordia entre las personas. Entonces, porque algunas personas están de acuerdo con un ideal que tengan y otras personas tienen su propio ideal y bueno, esas son cosas que se deben respetar. Pero hay gente que no, simplemente no lo hacen. Entonces, por discordia y además porque por personas de mente pequeña, que les dicen actualmente, sí se podría generar una guerra y muy fácilmente, porque hay países que tienen demasiadas armas, además pueden iniciar una guerra cuando se les dé la gana y por cualquier cosa.
un presidente, por ejemplo, digamos, de Corea del Norte, tiene demasiada discordia con las vacunas y con demasiadas cosas. Entonces, hace enojar a otro presidente y inmediatamente le va a declarar la guerra. Muy bien. Miren el caso colombiano. El caso colombiano que compró 2 aviones de guerra. 14 billones de pesos. Con las intros de pasadas, ¿se acuerdan? Hace pasada cuando hablamos, antecedente de la guerra. Para qué Colombia quiere comprar 2 aviones de guerra? ¿Ah? ¿Con quién va a pelear? No sabemos con quién vamos a iniciar una guerra todavía, ¿cierto? Pero el punto es aquí que si una guerra se puede iniciar, una tercera guerra mundial. No vamos a ver por qué factor va a ser. Ya va a ser por las vacunas, porque no sabemos hasta cuándo vaya este COVID, porque la vaina se está poniendo muy fea, jóvenes. Los que ven noticias, los que leen, simplemente no vean RCN ni Caracol, hay que leer otros medios, ¿cierto? Ve la verdad, ve la verdad, ¿sí? Yo quiero que ustedes se ilustren, y en mi clase siempre yo voy a tratar de ilustrarla, hablar con la verdad de ustedes. Acá, que tenga la expresión, acá estoy quitado como decimos mucho, ¿cierto? La verdad. Que ustedes salgan del mito de la caverna de ese de Platón, ¿cierto? O sea, de salir de la oscuridad, digamos en la realidad. No sabe por qué va a ser la guerra, puede ser hasta por recursos hídricos, ¿cierto? Porque digamos accesible va a ser por recursos hídricos, porque el patrón monetario no va a ser. Usted que usted sea una de las personas más ricas, tenga 2.000 billones de dólares guardados bajo su cama, pero no tenga agua, ¿qué piensa hacer? No sabemos qué va a hacer esa persona, ¿cierto? Lo que sí sabemos es que existe una desigualdad social. Y a raíz de 1914 a 2021 sigue el choque de guerra, ¿cierto? No guerras mundiales, guerras bélicas internas, ¿cierto? Miren el caso de Siria, el caso de países africanos, el caso de Colombia, que tiene una guerra propia interna, ¿cierto? Ya lleva 60 años y pico la guerra ya, ¿cierto? Miren el caso de hoy en día, ¿cierto? Que por todo caso matan hoy en día. Entonces, chicos, una guerra se puede iniciar de la noche a la mañana, ¿cierto? Como decía la compañera Beltrán, este, Arias, perdón, si el presidente de Corea amanece aburrido y el otro también es aburrido y le habla mal, ¡pum! El botoncito, porque ahora es por un botón, ¿cierto? Ya no, vamos a invadir a tal país, vamos a tal parte, no, ya es un botón que ese misil va a la zona donde debe llegar y destruirla, ¿cierto? Ese es el miedo que tenemos en la sociedad. La Primera Guerra Mundial, también conocido como Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918, que enfrentó a dos bloques. Esta guerra duró ¿cuánto? 4 años. ¿Cierto? Los dos bloques que se centran en esta disputa o en este orden de poder es la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Más tarde se sumó Bulgaria, ¿cierto? Los principales líderes de este grupo de países, también conocidos como imperios centrales, fueron el emperador alemán Guillermo II y el emperador de Austrohúngaro, Francisco José I. Por su parte, la Triple Entente, posteriormente llamados aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. ¿Cierto? Estos tres imperios que se van a unir, ¿cierto? Que van a formar la Triple Entente. Luego se sumaron Italia, que formaba parte de la Triple Alianza, pero que cambió de bando, ¿cierto? Y posteriormente se va a sumar los Estados Unidos, entre otros. Sus principales líderes fueron el presidente francés Raymond Poincaré y el zar ruso Nicolás II. El primer ministro británico David Lloyd y Jorge, ¿cierto? George. El presidente de los Estados Unidos, Wilson. Miren que algo que van a luchar aquí estos tres comarcas, ¿cierto? Estos tres representantes o estos representantes de países, ¿cierto? Es acabar la hegemonía del otro, ¿sí? Apostar y a destruirlo, ¿cierto? Característica propia de la Primera Guerra Mundial, una sola, poderío. Eso es lo que se busca acá, señor, poderío. La gran potencia de 1914, en este periodo, ¿quién es? Chicos, ¿quién es la primera potencia? ¿Quién es la gran potencia en 1914? ¿Quién era? ¿Quién por acá me ayuda? Alemania, ¿no?
No, Mariana, un poco por ahí va. ¿Alguien más? ¿Quién le ayuda, Mariana? Primera potencia o potencia que existía en 1914. Grecia. No, Grecia por ahí no va. Natalia Contreras, te hago una pregunta. ¿Dónde se formó la revolución industrial? ¿Cómo, profe? ¿Dónde se originó la revolución industrial? No, ¿Quién me ayuda a ver? ¿Dónde se ¿En originó Roma o España? ¿Dónde se originó la revolución industrial? Profe, Estados Unidos. ¿A dónde? en Bretaña. En Gran Bretaña, cierto, países del norte. ¿Quién este país del norte y se dice el nombre de quién? Inglaterra, cierto. Inglaterra se dio la primera revolución industrial, segunda guerra, sí, se da la primera revolución industrial en este país, y por obvias razones el país que se dio industrializar primero no va a ser el país vecino, cierto. Primero que todo, por ejemplo, si usted está estudiando, su mamá hizo el almuerzo y usted está solo, el primero que se va a servir el plato de comida va a ser usted, cierto. No va a ser el vecino, va a ser su hermano, cierto. Va a ser usted. Si usted llega con hambre, usted va a ser primero en comer, cierto. Lo mismo va a ser acá Gran Bretaña, cierto. Va a ser el país potencia de aquel tiempo, ¿cierto? Gran Bretaña es el país potencia, este, el que está más desarrollado es Inglaterra. El país que está más atrasado en aquel tiempo, ¿quién es? Rusia, señores. Rusia, increíble, pero cierto. Rusia es el país más atrasado en 1914 y de ahí después de esto, Rusia va a hacer su propia revolución propia, la revolución rusa, entre menchevique y bolchevique, ¿cierto? La guerra se inició. Rusia tuvo un crecimiento bastante, ¿cómo se puede Rápido. decir? Eso. Sí, sí, así es, amigo. Profe, Así es, Sebastián. allá no sé, allá tienen como una, ¿cómo se dice eso? Como lo que es Maduro en Venezuela, que es muy difícil restituir, ¿cómo se dice? Quitarlo de su puesto. Porque allá Putin, eso Dios mío, profe, eso lleva muchísimo tiempo siendo presidente. No, sí, una vez Putin dejó el poder y otra vez lo retomó y no creo que lo va a soltar por ahora. Pero así un presidente que tiene su parte bueno, ¿cierto? La guerra se inició el 28 de julio de 1914, luego del asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, quien, Sofía, ¿cierto?, fueron asesinados. Esta guerra de jóvenes finaliza el 11 de noviembre de 1918, o sea, se tomó 4 años completitos. Cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por una revolución socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial se da por el asesinato de Archiduque, el heredero del trono, Francisco Fernando, ¿cierto? Y su esposa Sofía en Sarajevo. Ciertos países entran en disputa, ¿cierto? Y porque lo están luchando también, porque miren que primero se da, antes de eso, el antecedente, Alemania le gana una guerra, una disputa que tienen con Francia, y a Francia que haga una espinita, ¿cierto? Gran Bretaña también, porque Gran Bretaña es la potencia superior a aquel tiempo, pero Alemania está atrás de esa potencia. Alemania quiere ser la potencia mundial para gobernar, y como ya estaba cerca aquí, jóvenes, ojo que aquí hay un secreto, ya estaba cerca el imperio nazi, ¿cierto? ¿El imperio nazi de quién? Adolfo Hitler, ¿cierto? Adolfo Hitler estaba ya llegando, entonces que pretendía que la cultura alemana sea la cultura superior en el mundo, ¿cierto? Algo más conocido así como en este tiempo como racismo, jóvenes, racismo, ¿cierto? Miren, miren cómo ese detonante de 1914, 1918 llega a nuestro tiempo. Cambian las palabras, racismo, ¿cierto? Una cultura imponerse a otra donde la otra cultura no se tenga en cuenta, ¿cierto? Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Las hostilidades se iniciaron con ofensivas rápidas, pero ineficaces.
En el este, los rusos avanzaron hacia Berlín. Chico, ¿Berlín dónde queda, chico? Hago esa pregunta. En Alemania. En la Alemania, muy bien. ¿Y Viena? ¿Dónde queda Viena? Por Europa. Obvio, que toca en Europa, ¿no? Es como tarea investigar dónde queda Viena. Pero fueron frenados por alemanes y austriacos. En el este, en el oeste, los alemanes ocuparon Bélgica y marcharon hacia París. Algo muy característico, jóvenes, que tienen aquí países como Alemania, Bélgica, Francia, Ah, profe, perdón, es que Viena queda en Austria. en Austria, muy bien. Miren que algo característico de esta época es que ciertos países se moldean, ¿cierto? Se moldean al territorio. Una transformación que van a tener ciertos países aquí es que están cerca del uno al otro, ¿cierto? Tienen una transformación propia entre, perdón, Profe, ¿me puede aceptar desde el otro teléfono que tengo se está descargando? muy bien. Algo que sí va a ser significativo aquí en estos países, ¿cierto? Que va a ser una transformación propia que se va a dar. Que se va a dar en estos estados, en estos países, ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos que Francia se encuentra muy cerca de quién. De Alemania. En esta parte se encuentran países bálticos, ¿cierto? O países mediterráneos. Perdón, báltico no, países mediterráneos. ¿Que serían quién? ¿Quién se encuentran cerca de aquí, este país, aparte de Europa? Bueno, ¿Puede repetir? en esta parte de Europa, aquí, vamos a mirar que estamos en Europa. En esta parte, estos son países que están cerca de Países Bajos. El territorio del país, Países Bajos. Y países bálticos que están en el centro. Pero en esta parte de esquina, ¿quién se encuentra? Cerca de España, ¿quién se encuentra? Portugal. Portugal, ¿cierto? Portugal y cerca de Portugal, obvio, está España. Y cerca de España, ¿quién se encuentra? Francia, ¿cierto? Francia. Y los países bálticos se van a encontrar aquí en Croacia, ¿cierto? Croacia se encuentra aquí, países bálticos están cerca. Otro país que se encuentra cerca va a ser ¿quién? La Italia, ¿cierto? Italia. Pero también se va a encontrar aquí en Países Bajos. Países Bajos están muy cerca, como Suiza, Holanda, ¿cierto? Y un poquito más arriba lo vamos a encontrar aquí con Alemania. Miren que estos países tienen algo propio. Están cerca en todo su territorio, su expansión territorial, ¿cierto? Para cierto país llegar a otro territorio sea más corto, tiene que invadir otro país, o sea, pedir permiso, pero aquí no se pidió permiso, aquí entraron como pero por su casa, ¿cierto? Muchos países entraron, muchos países no, perdón, digo Alemania, no pidió permiso y entró así como pero por su casa, algo que no le gustó a otros países, ¿cierto? Y aquí va a comenzar la disputa entre estos países, ¿cierto? Que se llama Primera Guerra Mundial. El este, los alemanes ocuparon Bélgica y marcharon hacia París, pero fueron detenidos muy cerca de la capital francesa. A partir de entonces, cada bando construyó cientos de kilómetros de trincheras, desde las cuales cada tanto trataba de avanzar sobre el territorio enemigo. Estas luchas fueron feroces. Cuando los oficiales hacían sonar los silbatos, los soldados se lanzaban a la carrera hacia la trinchera, de frente bajo una lluvia de balas de las ametralladoras. Los pocos que llegaban a las líneas enemigas se trenzaban en combates cuerpo a cuerpo con cuchillos y bayonetas. Bayonetas, ¿quién es la bayoneta, joven? Las bayonetas eran esas armas, ¿cierto? Tenían puntiagudas, ¿cierto? Puntiagudas que podían atacar a la otra persona, apoyarlo, ¿cierto? Y algo característico de esta época de 1914, con el avance de la revolución industrial, fue la creación de armamento.
En ese tiempo el boom era la ametralladora, ¿cierto? Que son armamento muy fuerte para destruir cualquier parte. Algo, algo característico de aquí, Sebastián, ¿sabe qué fue? Fue la parte de las trincheras. ¿Sí? Las trincheras que eran, se construían cimientos, esto eran las trincheras. Cimiento para que el bando contrario pueda acercarse a la otra parte. Obvio que esta persona se colocaba en esta parte, en esa superficie, se agachaban y las balas pasaban por el aire. ¿Cierto? El armamento. Aparte de la ametralladora, también otra maleta en ese momento era una francotiradora. Muy bien. Eso antes, una bala y se moría cualquiera. Esta trinchera es para acercar el paso del bando enemigo, ¿cierto? A otra parte. Ojo, chicos, algo que sí fue que esta trinchera se hizo a cientos de kilómetros, ¿cierto? A cientos de kilómetros. Y las personas que estaban en esta parte, el general, el comandante, silbaba un pito, esta persona tenía que correr a la parte enemiga, no importa si moría. Los que pocos que llegaban tenían que luchar con el bando enemigo, ¿cierto? Tenías que matarlos sí o sí. Sangriento, ¿cierto? Miren como con la parte de las trincheras lo que evoluciona toda esta parte de la guerra. La guerra tuvo un punto de inflexión en 1917, cuando un submarino alemán hundió un barco de pasajeros en el que viajaban cientos de estadounidenses. Adivinen por qué Estados Unidos entró a la guerra. Estados Unidos lo invitaron, simplemente que lo hundieron un barco. Ah, me metiste un barco. Espérate ahí, vas a ver lo que te va a pasar ahora. De esta manera Estados Unidos entra a esta parte. Aliarse, ¿cierto? Ah, tú me hundiste el barco, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Algo así decía Estados Unidos, ¿cierto? Mire que Estados Unidos entra a la guerra sin ser invitado. Los Estados Unidos le declararon la guerra a la Triple Alianza y se sumaron así a la Triple Entente. Poco después, una revolución derrocó la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas de la guerra. Alemania y Austríaco concentraron sus ejércitos. Miren que ya Rusia estaba ya iniciando su revolución. Algo que tuvo Rusia fue que se dejó la guerra. Ah, voy a dejarla, me voy. Cierto, esto no es conmigo. Porque ellos están en proceso de ¿qué? De desarrollo, señores, de desarrollo, ¿cierto? De implantarse a las competencias, ¿cierto? Que de tiempo después le va a pelear de tú a tú a Estados Unidos. Alemania y Austria concentraron su ejército en el oeste y lanzaron una gran ofensiva sobre Francia. Pero el ataque que fue detenido agotó todas sus fuerzas. El contraataque posibilitado por las tropas y armamentos provistos de los Estados Unidos, logró romper las defensas de los imperios centrales que solicitaron un armisticio en noviembre de 1918. Estados Unidos contrarresta los ataques, ¿cierto? Se volvió aliado de Francia y Gran Bretaña, ¿cierto? Porque ya Rusia se había retirado por un momento de la guerra, ¿cierto? El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas, o sea, a 764 kilómetros, fue construida las trincheras, ¿cierto? Aproximadamente del mar del norte hasta la frontera suiza. Imagínense la magnitud de este kilómetro, ¿cierto? Cuando ya las embarcaciones ya van a la orilla, ya se le esperaban al bando enemigo las trincheras, ¿cierto? Para atacar, para tirar bomba, para tirar la ametralladora, ¿cierto? La vista de extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala del conflicto era equivalente. La del frente occidental. También hubo intentos de combate en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en mar y por primera vez en el aire. Algo característico de esta época, jóvenes, que se va a crear que cierto avance. ¿Como cuál? Se crea un armamento fuerte militar, la metralleta, ¿cierto? La ametralladora se crea. Otro punto, se crean los submarinos. Miren cómo avanza la revolución industrial, los submarinos. Otra parte y característica, ¿cuál fue? El hombre por primera vez está en los cielos. Se va a crear que una nave voladora, llámese avión o avioneta, ¿cierto? Esto con el fin de atacar la parte enemiga, ¿cierto? Miren cómo la revolución industrial llegó y revolucionó el mundo, ¿cierto? La transformó enseguida. Al tiempo moderno, necesita una transformación industrial de las sociedades, ¿cierto?
Europa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, concentraba el mayor poder económico, militar del planeta. El gran poder económico militar se encontraba ¿dónde? En Europa. Ahí estaba centrado. Hoy en día se concentra en unos cuantos países. La revolución industrial iniciada en Inglaterra se había extendido por el continente, mientras que la economía funcionaba conectada en todo el mundo. El fuerte desarrollo económico y científico de la época estaba íntimamente ligados con el desarrollo del imperialismo. Los países industrializados necesitaban la importación de materias primas y la exportación de sus artículos para mantener su crecimiento económico, pero también la colocación de los excedentes de capital para obtener mayores beneficios. ¿Sí? Algo que se va a representar en esta parte, jóvenes, va a ser los avances tecnológicos de la época, ¿cierto? Ya mencionado. Otra parte se necesita materias primas, señores y señoritas. ¿Para qué se necesitan materias primas? Una para la alimentación, ¿cierto? Obvio, la alimentación de ciertos recursos vegetales. ¿Sí? Otro punto que se va a necesitar aquí, va a ser materia prima para la creación de armamento, ¿cierto? La creación de armamento militar, así, armamento militar, armas, ¿cierto? Creación de tanques de guerra, que se va a crear los tanques de guerra, y crear más aviones, ¿cierto? Y otro punto, mantener la exportación de sus artículos, ¿cierto? Mantener ese crecimiento económico. Pues las rutas de comercio, ¿cierto? Que van a ser rutas marítimas muy buenas para aquellos países que buscan el desarrollo, ¿cierto? En el contexto internacional, Gran Bretaña era el imperio más poderoso, con una superioridad militar indiscutible en el mar, ¿cierto? Mire que Gran Bretaña tenía una gran porción de armamento militar en el mar, ¿cierto? Los grandes barcos de aquella época muy avanzados para entrar en contexto, para pelear de tú a cualquier país, ¿cierto? Como está muy avanzado en materia militar, casi no perdía la batalla. Pero lo que sí va a surgir aquí es que Alemania va a crear un código propio para contrarrestar el contragolpe de los británicos. ¿Cómo así? Ya se crea la radio, ¿cierto? La radio. Por códigos de Telegram, ¿qué se va a hacer aquí? Se van a dar ciertos códigos donde los norteamericanos y los británicos no saben descifrarlo, ¿cierto? Por cierto tiempo. De cierta manera decía los alemanes, vamos a atacar la isla, una isla norteamericana, ¿cierto? De Estados Unidos no sabía cómo descifrar ese mensaje, porque estaba traducido en alemán o en otro acento, en otro idioma, o en latín, ¿cierto? O en código, que no existía una máquina propia para contrarrestar lo que se quería decir. De esta manera Alemania golpeaba primero. Aunque Alemania con un fuerte crecimiento económico reclamaba una posición destacada en el expansionismo colonial, la necesidad de cada potencia de hacerse con nuevos mercados, controlar una serie de territorios que le permitiera mantener su desarrollo económico y ponerlos a salvo de posibles intervenciones de otros países. Provocó el incremento de la industria de guerra y dio lugar a un fuerte militarismo en los países imperialistas. De hecho, en el cambio de ciclo se produjeron varios enfrentamientos en los que el problema colonial se encontraba entre las causas principales. Por ejemplo, estaba la guerra de los Boers, ¿cierto? En Sudáfrica, entre los colonos neerlandeses y el Imperio Británico, en la que el litigio eran las minas de oro y diamantes, la guerra de los Boers en China y el aventamiento de un fuerte cariz antioccidental, anticolonial, motivado por la injusticia que sufría la población. Miren que existen ciertas colonias que los Boers van a luchar o guerras propias internas por la riqueza que se tiene, como serían los yacimientos de oro, ¿cierto? Las minas de oro o las minas de diamantes, ¿cierto? Que se ha encontrado en cierta parte de África que tiene gran material y gran recurso de materia, ¿cierto? Se hace un levantamiento, ¿cierto? Antioccidental y anticolonial. Ciertos países ya se salen a declarar que no son colonias, sino que son, ¿qué? Independientes. Algo propio de esta época, jóvenes. Como la parte masculina
está en la guerra, ¿cierto? No hay que entrar en la industria. Las mujeres van a entrar en la parte industrial a trabajar, crear armamento, crear medicina y atender a los soldados caídos, ¿cierto? Están heridos. En las enfermeras, ¿cierto? Van a entender esta parte. La mujer entra ya en la industria a trabajar, ¿cierto? Ya comienza ya a ser reconocida como mujer que tiene derechos. Características de la guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo características especiales. Era la primera vez que un conflicto bélico adquiría el carácter de mundial, pues habían participado países de todos los continentes y se había desarrollado en una buena parte del mundo. También fue una guerra total porque no afectó solo a los soldados que fueron a luchar frente, sino que el conflicto repercutió en la población civil, que se mantuvo en retaguardia. Todos los recursos se emplearon en la guerra y la industria se convirtió con el objetivo de producir materiales para el pueblo. Cada estado intervino en todos los resortes de su economía. Se pasó de un liberalismo económico al control exhaustivo en el comercio. La producción industrial de los productos como la moneda. Miren que toda la parte económica que se mantenía o que se hizo presente se llevó a cabo a dónde? Que ciertos países van a invertir todo en la parte militar, ¿cierto? En el comercio, en la parte militar, construcción de armamento. Se crea el tanque de guerra, se crea el submarino y se crea la ametralladora y los aviones, ¿cierto? De guerra. Ciertos países van a pasar una hambruna, ¿cierto? Ciertos países van a pasar una hambruna y su territorio va a quedar devastado, va a quedar destruido. Durante la contienda aparecieron nuevas formas de guerra y nuevas armas. Con el estancamiento de los frentes, la guerra de trinchera fue la característica común. Los ataques en esta zona mantenía un esquema básico, un fuerte ataque de artillería durante días, seguido de grandes oleadas de soldados, de infantería. Las trincheras representaban la imagen de esta guerra, lugares insalubres, con largas alambradas de espino, donde las condiciones eran inhumanas y se extendían las enfermedades, y entre trincheras de uno a otro van. Una tierra donde nadie se acumulaban los cadáveres. Esta parte de las trincheras, joven, algo característico que van a tener las trincheras, ¿cierto? Va a ser esa parte donde la vida es inhumana, ¿cierto? Miren que existieron muchas enfermedades, muchas personas murieron a raíz de las enfermedades. Una de las causas, algo característico de esta época es que murieron centenares de personas, millones de personas murieron aquí, ¿cierto? La enfermedad está en su mejor momento, ¿cierto? La peste negra, la peste española, ¿cierto? Otro punto. Ya sabemos que esta trinchera tiene gran extensión territorial, ¿cierto? 700 kilómetros. Otro punto que se va a ver, que las personas tienen que arrastrarse de poco a poco para llegar a la otra zona, ¿cierto? Llegar a la otra zona donde hay muchos cadáveres. Imagínense cadáveres ahí ya, 6 días de muerte de una persona, la producida, el olor de composición, ¿cierto? Es muy fuerte, ¿cierto? Ese olor muchas personas no aguantaban y se enfermaban, ¿cierto? Vomitaban o morían en instante. Estas trincheras permitían que ciertas personas se protegieran, pero al mismo tiempo se enfermaran, ¿cierto? Algo característico de esta época va a ser la construcción de armamento militar, ¿cierto? Que se ha más en la parte militar y en la parte de construcción de su industria, ¿cierto? Así fue como poco a poco va a iniciar la guerra mundial entre destrucción de poderío económico, militar y político en el mundo, ¿cierto? Profe, ¿Sí? que ganó la Primera Guerra Mundial fue Alemania, ¿verdad? En una posteriormente, sí, por la Segunda Guerra Mundial la pierde todo. Lo que había ganado, perdió todo. Pero ¿qué pasó con el Imperio Otomano y el Austro-Húngaro después de eso? Más adelante vamos a saberlo, chicos. Sí. Todo. Chicos, siguen una próxima sesión para continuar la clase y aclarar las dudas que tiene Sebastián sobre el Imperio Otomano, que se desvanece, Rusia se desvanece, Alemania pierde todo, el Imperio Otomano que está dirigido por Turquía y muchos países se desintegra y Turquía queda como el nombre que conocemos hoy como Turquía. Jóvenes, estaré pasando asistencia, jóvenes.